Me gustaría empezar con que te presentaras, me digas quién eres y qué es a lo que te dedicas. Bueno, yo me llamo Cristina Milian, y soy trabajadora social sanitaria en el servicio de urgencias del Hospital Clínico desde hace muchísimos años. Y trabajadora social clínica en el ámbito de la formación, acompañando profesionales en formación en sus procesos de autoconocimiento a través del sistema familiar. Ujú. En el clínico a qué te dedicas, trabajadora social. Sí. Vale. Em, ¿Por qué es importante esa figura dentro de urgencias? Bueno, la figura del trabajo social en urgencias está en consonancia con la dimensión biopsicosocial del acercamiento a los procesos de enfermar o de salud de las personas. No solamente es una visión hacia la enfermedad, sino hacia todo lo que acompaña a los procesos de enfermar, porque uno enferma en una familia y uno enferma en un contexto sociofamiliar, ¿no? Entonces, en el servicio de urgencias pasan muchas cosas. Es un servicio muy dinámico, es un servicio complejo, en el que es muy importante, como en todas las dimensiones del sistema sanitario, el drenaje, las altas, pero hay que ver cómo se dan esas altas, ¿no? Entonces, el trabajo social está como un engranaje más, como una figura más dentro de los procesos asistenciales en el servicio de urgencias, que ayuda al equipo asistencial y está orientado totalmente a los familiares y a los pacientes. Claro, porque realmente en urgencias te debe llegar cada problemón de accidentes o... Sí, más que problemones, lo que llegan son circunstancias vitales que irrumpen de manera sorpresiva en la vida de la gente. Porque nadie va a urgencias pensando, bueno, habitualmente nadie dice, hoy a las 12 voy a ir a urgencias. Bueno, hay gente que sí que tiene planeado ir a urgencias, pero lo que es una urgencia es algo que irrumpe de manera vital o disruptiva, que es como disruptivo a nivel a veces emocional, ¿no? A veces algo pasa ese día que explota. Explota a nivel emocional, explota a nivel familiar o explota a nivel vital, ¿no? Y muchas veces en esas circunstancias que son, por ejemplo, lo más común, que es poder imaginarte pues una muerte súbita que pues pasa y y no es urgencias, es donde pasa más, claro. Eh, Ahí llega un punto en que el sistema sanitario no tiene nada que ofrecer, por más potente que sea el sistema sanitario. Cuando se produce una muerte disruptiva, la técnica deja de estar en primera línea y pasa a estar en primera línea el acompañamiento de un profesional, un acompañamiento humano, ¿no? Y ahí es donde el trabajo social adquiere en urgencias la máxima expresión. En esos procesos de acompañamiento desde que llega la familia, en los que se hace un enlace entre la familia y el equipo médico, entre el que el médico informa, y todo ese proceso, que pueden ser horas, es muy importante la figura del trabajador social, porque estamos no solamente acompañando en los peores momentos de la vida de la gente, sino que estamos haciendo un trabajo preventivo para asentar las primeras etapas del duelo, para disminuir el máximo que podamos el que ese duelo pueda derivar en un duelo patológico, ¿no? Entonces es como muy importante esa figura en ese momento, de dar calidez y calidad asistencial en acompañar a estas familias. Y hay familias que se reagrupan, pero hay familias que están muy solas. Entonces yo me he encontrado a veces en tener que acompañar a un padre ante el suicidio de un hijo de 22 años, y que no hay nadie, o sea, no hay nadie. Entonces no puedes dejar a esa persona sola en el servicio de urgencias. O acompañar a un señor mayor, me acuerdo que tenía 80 y pico de años, pero un señor muy bien, cognitiva y físicamente totalmente autónomo,
la mujer de este señor estaba en una residencia con un Alzheimer y este señor se encontró en urgencias con la noticia de que su único hijo había fallecido de un infarto. Y no puedes dejar a esa persona ahí sola, no la puedes dejar. Ni ahora ni después, porque hay que hacer después todo un proceso de coordinación con servicios de atención comunitaria o de atención primaria para que ese señor, una vez que sale de urgencias, no se quede solo y desconectado, ¿no? Porque nuestra área competencial está en urgencias. En cuanto el paciente y la familia entran en urgencias y sale de urgencias, nuestra área competencial termina ahí, ¿no? Termina, pero no acaba, porque hay, como te digo, todo un proceso de coordinación con otros compañeros de la red asistencial. Has mencionado la palabra duelo. Sí. Es un gran tema. Y has dicho duelo patológico. Entendemos por duelo patológico lo que sería un duelo crónico. Sí, cuando no... Un duelo atascado. Sí, por cuando el duelo... el duelo es un tema muy complejo porque hay muchos tipos de duelo y muchas fases en el duelo. Pero el duelo... todo el mundo todo el mundo hace un duelo. Nos pasamos la vida haciendo duelos. En nuestra vida cotidiana nos pasamos la vida haciendo duelos. Y el duelo no es una cosa que uno pueda decidir si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. O sea, porque no te va a pedir permiso. El duelo se hace porque forma parte de un proceso de protección y de adecuación a una realidad. Y el duelo tiene una serie de fases, ¿no? Cuando el duelo se va haciendo, se van pasando las fases. De manera cíclica, de manera lineal, pero se van pasando las fases. Hasta que un poco se completa todas las fases del duelo. Voy a abrir, ¿no? Sí. Estabas hablando del duelo. Sí. De los duelos crónicos, porque ¿está estipulado que tiene que durar un duelo? Sí, y es muy personal al mismo tiempo. Porque depende de la pérdida y depende de las circunstancias de la pérdida y depende del sistema de creencias de la persona y de los anclajes que tenga esa persona. Es muy subjetivo. Pero por lo general se estima que un duelo puede estar, una persona puede estar en un duelo hasta 2 años, 2 años y medio, más o menos. Cuando ya pasa ese periodo de tiempo y no ha habido avance en las diferentes fases del duelo, se puede empezar a considerar que ese duelo se ha quedado bloqueado. De hecho, tú puedes ver si una persona tiene un duelo bloqueado cuando, por ejemplo, han pasado 5, 8, 10 años de la pérdida de una persona. Vamos a hablar de la pérdida de una persona porque el duelo no solamente es con la pérdida de una persona, es con la pérdida de un trabajo, con la pérdida de un amor, con la pérdida de una función cognitiva, de una función física, con la pérdida de tu tierra porque has tenido que emigrar. Por eso nos pasamos la vida haciendo duelos, porque la vida son continuamente procesos de reajuste, de adaptación a pérdidas, ¿no? Entonces, si la persona no tiene esa capacidad de ajustarse y de adaptarse a la pérdida, es cuando el duelo ahí se puede bloquear. Sobre todo cuando en nuestra psique, en nuestra mente, entendemos que hemos tenido una pérdida que no podemos justificar, que es injusta y que es injustificable. Como por ejemplo la pérdida pues, de un hijo, de un niño, de un adulto joven, cuando se rompe además ciclos vitales, ¿no? Ahí la psique entra en choque y es como más riesgo de que este duelo se pueda bloquear. Entonces, imagínate que te encuentras una persona que te está hablando de la muerte del padre cuando ella era pequeña y de esto han pasado, pues yo qué sé, 20 años, y habla del padre y se pone a llorar. Ese duelo está bloqueado porque hay una excesiva reacción emocional ante algo que pasó hace ya mucho tiempo. Que el tema del tiempo también es muy subjetivo, ¿eh? Una cosa es el tiempo lineal en el que vivimos, en nuestra realidad del día a día, de presente, pasado y futuro. Otra cosa es el tiempo emocional. Los tiempos personales son totalmente diferentes, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces te puedes encontrar que una muerte reacciona a otra muerte y como que es como un tren, ¿sabes? Que se superponen. Y a lo mejor te encuentras con la muerte de alguien y de repente ¡bum!, vuelves a resentir todas las muertes de la familia que aparecen ahí si no están bien ubicadas, ¿no? Esto se ve mucho en urgencias, se ve mucho. Y eso es un duelo bloqueado. Y el riesgo es bloquear el duelo. Se puede bloquear en cualquier etapa, ¿eh? Pero lo más arriesgado es cuando se bloquea la negación, se bloquea la rabia, se bloquea la tristeza. Es las etapas donde más se suelen bloquear los duelos, ¿no?
Eso no significa que no se pueden bloquear en otras etapas, pero son las que más se suelen bloquear. Entonces, cuando se bloquea el duelo, se bloquea una energía vital. No hay avance, no hay flujo vital. Y una persona te puede estar enseñando ese flujo, ese corte de flujo vital, porque no encuentra pareja, porque tiene una relación complicada con el dinero, porque no fluyen los trabajos. Hay una parte de la vida vital de la persona que se queda como cristalizada, como totalmente bloqueada. No hay permiso para seguir con tu vida, con la vida. Uh-huh. ¿Y por qué se bloquea un duelo? Porque no se acepta. Vale. ¿Y qué le dirías a una persona que tiene un duelo atascado? Primero es el reconocimiento que lo tiene atascado, porque es gente que no sabe que lo tiene. Hay gente que no sabe que tiene el duelo atascado y que no sabe ni que tiene un duelo. Hay gente de todo. Primero es el reconocimiento de que tienes un duelo atascado, que hay algo que no está funcionando, ¿no? Y después el pedir ayuda. O sea, no es que tengas que hacer un duelo con ayuda profesional, no necesariamente. Tú puedes hacer un duelo tú mismo, porque tú mismo vas pasando las etapas con más o menos conciencia. Puedes hacer un duelo con amistades, con familia, y puedes hacer un duelo acompañado de un profesional. Pero lo primero es el reconocimiento de que tienes un duelo bloqueado. Y después la humildad, una vez que reconoces eso, la humildad de, si ves que solo no puedes, pedir ayuda. Supongo que es muy importante eso que has dicho, ¿no? El ser honesto contigo mismo, darse cuenta de que hay algo bloqueado ahí, porque al final, por mucha ayuda que tengas del exterior, si no hay una motivación de cambiar desde dentro, si tú no quieres cambiar, Sí, pero es que a veces uno no sabe ni qué tiene que cambiar, porque no eso. sabe ni que tiene un duelo bloqueado. A veces uno ni lo sabe. Has comentado que trabajas con el genosociograma. Sí. ¿Qué Bueno, es el no lo he genosociograma? comentado, ¿eh? ¿No lo has dicho al principio cuando te has presentado? No. ¿Qué has dicho? He dicho que acompaño a profesionales en el ámbito de la formación a hacer un proceso de autoconocimiento con sus familias. Vale, ¿y eso qué es? Bueno, ¿Aterrizado? aterrizado en lo que... Bueno, a ver, es que tiene una historia esto. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en urgencias y durante muchos años, después de acompañar a muchísimas familias en situaciones de alto impacto emocional, pero muchas, durante muchos años, me empecé a dar cuenta que las familias repetían las mismas cosas o se repetían las mismas circunstancias. Y después de un proceso personal importante y de hacerme preguntas, me di cuenta que la respuesta a eso se podía encontrar en una herramienta que es muy de la intervención psicosocial, de los profesionales del ámbito de lo social o de lo psicosocial, que es el genosociograma, que en términos coloquiales es la representación del árbol familiar. Entonces me di cuenta que, bueno, no es que me diera cuenta, es que es de perogrullo. Nacemos en una familia y es nuestra primera unidad socializadora y en el sistema familiar puedes encontrar todo. Si sabes buscar, si sabes preguntar y sabes cómo funciona. Entonces empecé a trabajar el genosociograma no como una recogida de datos, que es como habitualmente se utiliza, sino como una técnica diagnóstica del origen del malestar psicosocial en la gente. Y para encontrar el origen del malestar psicosocial en la gente, me di cuenta que había que ir un poquito más abajo de donde se trabaja habitualmente, que se trabaja desde la conciencia. O sea, estamos tú y yo hablando ahora desde la parte consciente, ¿no? Tú me haces preguntas, yo te contesto, yo me acuerdo y tal. Desde lo que se conoce como el córtex, dijéramos. Pero hay muchísima información que mueve la realidad en la que estamos, que es información que reside en las memorias del sistema familiar. Y para eso hay que ir un poquito más abajo de la parte consciente y bajar a esa información que tenemos en el preconsciente o en el inconsciente, ¿no? Que es donde están todas las memorias del sistema familiar. Y lo que yo enseño a los profesionales es analizar el sistema familiar desde el inconsciente familiar.
Y ahí se abre todo un panorama de posibilidades porque cambia totalmente la película. La película, la película es, una cosa es lo que te cuenta la persona de lo que le pasa y otra cosa es la verdad que hay detrás de eso que te cuenta. Es decir, esa técnica funciona con un motivo de consulta, que es la expresión del malestar en la persona. Lo que la persona te dice que le pasa nunca es la verdad o no es toda la verdad, pero siempre va a ser la puerta que nos va a dar la llave de acceso a su inconsciente. Y los profesionales lo que han hecho es confiar, darle un voto de confianza a esta técnica diagnóstica y hacer unos procesos de crecimiento personal y profesionales brutales. Pero hay que ser muy valiente y muy humilde para confrontar eso y sobre todo para hacer lo que siempre les digo, olvidaros de lo que sabéis, porque estamos en una generación de profesionales muy formados. Olvidaros de lo que sabéis, porque si creéis que sabéis, no vais a poder ver lo que hay de verdad. Después ya meteréis todo lo que sabéis, pero de momento olvidaros y confiad en el proceso. Porque es que la vida son procesos. La vida nunca son resultados. O sea, no es que no vaya a haber resultados, claro que va a haber resultados, pero habrá resultados como consecuencia de un proceso. O sea, lo importante es el proceso, no el resultado. Lo importante es el proceso de acompañamiento a la persona. No en la técnica, no la técnica terapéutica, no la escala de valoración, no el protocolo que vas a poner. No es eso. No es eso. Es escuchar un nivel de alma. Entonces, esta técnica requiere aceptar como dos premisas de entrada. Una es que la información se transmite de una generación a la otra, más allá de la información genética. Y dos, aceptar las vías de expresión y que tiene el inconsciente de comunicarse, de darte la información. Si aceptas estas dos premisas, ya tienes el camino, el camino bastante hecho para empezar a adentrarte en esta técnica. Ahora, si no aceptas, no hace falta ni que empieces. Es como si yo no acepto que la grafía de H2O signifique agua, pues no vamos a avanzar en nada. O no acepto que la grafía, una determinada grafía, me pueda dar una letra porque es el alfabeto japonés. Pues no. Pues es que si ya de entrada no aceptas unas bases, no va a ser posible que avances en esta técnica. Y solamente son estas dos bases. Aceptar que hay información que se transmite de generación en generación, pero no aceptar como si fuera un acto de fe, sino que esto, las diferentes ramas de la ciencia que tienen algo que decir respecto a la transmisión de la información de una generación a la otra, lo han demostrado infinitas veces, entre ellas la epigenética o la neurociencia. Ahora cada vez se habla más de la transmisión transgeneracional y cómo esto afecta a la vida de las personas. Cada vez se habla más de algo que se sabe hace mucho tiempo, pero que ahora la ciencia está en mejor disposición de poderlo demostrar. Y hace mucho tiempo que se ha demostrado con muchas investigaciones. Y por eso digo que no es un acto de fe. Y lo siguiente es aceptar la forma en cómo el inconsciente se expresa. Porque, claro, no se expresa como tú y yo hablamos. El inconsciente tiene sus normas y tiene sus objetivos, por decirlo de una manera. Y el inconsciente es fundamentalmente expansivo, expresivo y artístico. No es dogmático. No es, no es dogmático, no puedes meterlo en un protocolo de intervención al inconsciente, porque se rige por otros canales de darte la información, de expresión, fundamentalmente, ¿no? Entonces tienes que aceptarlos porque es que además con esa técnica siempre estamos trabajando como en dos jugadores que están jugando en el mismo campo. El campo eres tú como persona. Y en este campo hay dos jugadores, el jugador del consciente y el jugador del inconsciente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en el campo de juego el inconsciente llega mucho antes que el consciente. Cuando el equipo del consciente llega al campo de juego,
el equipo del inconsciente lleva como 6 o 7 años ahí ya. O sea, sabe perfectamente todo sobre ti. Sabe perfectamente, ha tenido mucho tiempo de estudiar tus puntos débiles, tus puntos fuertes, por dónde te puede atacar, por dónde puede meterte el gol. Pero el inconsciente llega al campo de juego como si fuera el que lo sabe todo, ¿sabes? Y el que lo sabe todo es el inconsciente. Entonces estamos trabajando siempre con los dos. Lo que pasa es que el consciente ignora que hay un inconsciente en su campo de juego, lo ignora totalmente y cree que es el dueño de todo y que sabe todo y decide todo, y además se ha inflado con un ego enorme lleno de una identidad heredada, una identidad adquirida en base a los títulos que tiene, el cargo que tiene, la función social que tiene, bla, 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 y cree que lo sabe todo. Cuando no sabemos nada, sabemos muy poco, muy poco. Es como si, imagínate que tú vas te han invitado a ver una película, pero tú llegas tarde y llegas tan tarde que cuando llegas ya están los créditos de la película y tú pretendes explicar la película. Digo, pues acabas de llegar. Entonces, a veces uno mismo en su propia vida ha llegado en los créditos y te crees que lo sabes todo. Y hay muchísima información que viene de tu familia, de la que tú no tienes ni idea, que te la han ido transmitiendo, y con muchísima información de tu primera infancia, de tu vida natal, que tampoco tienes ni idea, pero que todo eso junto te está dando un resultado. Hay veces que los resultados no generan demasiado disconfort, pero hay veces que esos resultados generan mucho malestar. Y cuando generan mucho malestar es cuando nos vienen a consultar a los profesionales. Si no, no te consultan. Y normalmente lo que te transmiten, o sea, se transmite todo, se transmite todo, la genética, la herencia, los gustos por la cocina, las formas de caminar, todo se transmite, porque la transmisión es lo que da sentido a la vida de la persona. Queremos transmitir. Transmitir es lo que da sentido a la persona, los genes, el patrimonio, por eso tenemos hijos, queremos transmitir el apellido, es lo que da sentido a la persona, la transmisión. Pero el sistema familiar también va transmitiendo generación tras generación todo lo que causó sufrimiento o todo lo que quedó inconcluso, lo que podemos meter dentro de la categoría de los dramas. Y eso es con lo que trabajamos con esta técnica diagnóstica. El motivo de consulta. El motivo de consulta es la expresión del malestar. Y a partir de aquí vamos desarrollando toda la técnica, que sería muy larga de explicarlo aquí, pero fundamentalmente cómo vamos a entrar en comunicación con el inconsciente dejando que se exprese. ¿Y cómo se expresa? Se expresa a través del trazo. Por eso esta técnica del genosociograma no la trabajo con un gráfico preelaborado ni con un programa informático. Es totalmente artesanal y hay que dejar tiempo. Entonces la técnica se desarrolla con el trazo. ¿Qué significa con el trazo? Que la persona lo que va a hacer es dibujar el sistema familiar. Y ahí se hable, o sea, tú trabajas con una hoja en blanco, con un motivo de consulta, y tú lo que tienes que hacer es esperar y bailar al ritmo que la persona te marca e ir hacia donde la persona te está marcando con su dibujo, porque el inconsciente siempre va a ayudarte, siempre va a querer mostrarte el camino donde está el origen. Entonces a partir de ahí se lee todo, se lee lo que pasa, lo que no pasa, lo que tarda en pasar, lo que se dice, lo que se omite, el trazo, la orientación del trazo, el grosor del trazo, lo que pone, se lee todo, porque al final el profesional lo que hace es acompañar para ir desgranando lo que pasa en la sesión, de manera que eso, cuando se empieza a leer conforme a la forma que tiene el inconsciente de expresarte, empiezas a tener un relato lógico, que da una lógica respecto a la función que ha tenido en su vida y en el sistema familiar el motivo de consulta, el malestar. Y esa lógica es lo que da comprensión y lo que da sentido. Y esa comprensión y ese sentido hace que la persona pueda tener facilita que la persona tenga un cambio de percepción. Y el cambio de percepción es lo básico y lo que tenemos como libre albedrío las personas para decidir, en ese pequeño margen que tenemos, para decidir qué queremos hacer con eso. Pero para eso es preciso ese cambio de percepción.
como a veces yo lo que hago es dar posibilidades, ¿no? Pero posibilidades que a la persona le resienten, porque al final la razón, no me gusta hablar de la razón, sino que la persona sabe lo que le está pasando. Yo no tengo ni idea. Es el otro que sabe todo sobre sí mismo, ¿no? Lo que yo ayudo es a poner orden y elaborar una narrativa diferente en la que estaba, pero que tenga sentido y tenga lógica también. Lo que no hacemos es inventarnos nada ni desvalorizar lo que ha pasado. Me acuerdo una vez que vino una chica, esta chica no estaba en formación, pero me lo pidieron como un favor porque esta chica hacía unos 15 días o un mes más o menos que había descubierto un secreto familiar, no se le ocurre otra cosa que soltarlo y el sistema voló por los aires. Bueno, una confrontación, mucha agresividad, muchos empezaron a enfermar o las enfermedades que tenían se le agudizaron, bueno, desastre. Y vino a la sesión, me la trajo a una Antonia, que por favor, bueno, las Antonias son como nosotros nos llamamos Antonias entre la gente que está formada en esta técnica porque es como una forma, una identidad cariñosa y nos identificamos y sabemos que hablamos el mismo lenguaje. Y esta Antonia no le explicó nada de cómo trabajamos la técnica. Entonces esta chica, ¿qué hizo? Pues vino con toda una patracada de diagnósticos médicos de la familia, de todo. Y yo digo, madre mía, digo, es que no trabajo con diagnósticos. Trabajo con la persona en un contexto y quiero ver cómo estás tú desarrollándote en eso, cómo lo sientes, cómo lo vives, cómo lo interpretas. O sea, deja los diagnósticos, por favor. Déjalos. Entonces aceptó la propuesta, empezó a dibujar el sistema familiar. Además, fue muy gracioso porque, claro, puso al padre y yo pensando, ¿de qué me suena este señor? ¿De qué me suena este señor? Y como yo no le decía nada, al final me dice, ¿pero tú no sabes quién es mi padre? Digo, pues que me quiere sonar, pero no. Y resulta que era una familia bastante importante. Que yo, claro, me sonaba, pero en ese momento no caí. Era una familia muy importante. Ella había revelado un secreto muy importante y con mucho poder. Ella había poder patrimonial, poder de influencia, era una familia potente. Y ella estaba muy, muy enfadada, y al final yo veía todo eso. Y al final me acuerdo que nos sentamos las dos delante de su dibujo que había dibujado. Trabajo con una hoja, como esas hojas de los niños, de 2 metros, corto 2 metros más o menos. Y la persona empieza a dibujar. Y yo le dije a esta chica, digo, mira, yo te compro todo lo que me dices, pero yo aquí solo veo movimientos de amor. Que imagínate, un poco más y me mata. Le fui explicando y al final ella misma dijo, hombre, es que he visto así. Y es que es eso, podemos cambiar la percepción de la narrativa, podemos cambiar la percepción de la historia para generar otra narrativa, porque esa narrativa te va a llevar a un estado emocional diferente y de ese estado emocional diferente puedes tomar decisiones diferentes. Pero la historia no la hemos cambiado. Y lo bueno de esa técnica es que no es que lo diga yo, pues no tiene ninguna importancia lo que diga el profesional, sino que la persona ve lo que o sea, todo lo que lleva lo deja ahí en el papel, lo que ha creado, lo que el inconsciente le está diciendo, y puede coger perspectiva de eso, porque es su propia creación. No es lo que yo diga, sino mira lo que tu inconsciente tiene para mostrarte en este minuto de tu existencia en relación al motivo de consulta. Y eso te desarma. Es muy bonito. Te desarma y además hace que de repente empiecen a trabajar los otros 3 cerebros que tenemos, ¿sabes? La neurociencia habla del cerebro límbico, del cerebro reptiliano, del córtex, pero también habla del cerebro que piensa, el cerebro que digiere y el cerebro que siente. Y ahí se alinean los 3, sistema digestivo, corazón y el córtex, se alinean los 3 y así, claro. Es muy, muy, muy bonito cómo alguien descubre una posibilidad nueva ante algo que a lo mejor ha estado enquistado durante muchos años. Y la persona a veces se permite, son muy valientes las Antonias, se permiten igual decir cosas que nunca han dicho, expresar cosas que nunca expresaron, porque hay un tejido de sostén en el grupo, hay un tejido de sostén que acoge esto sin juicio ninguno, porque le da un sentido
Es muy, muy bonito. Me acuerdo que estaba en un grupo hace años eh, y en ese grupo estaba la que en aquel momento era la CAP de Trabajo Social. Era un centro hospitalario, no voy a decir el nombre, pero era un centro hospitalario. Y en ese momento estaba la CAP, hace muchos años, esta CAP ya se jubilaba el año siguiente, o sea que ya hace muchos años ya no estará. Pero fue muy bonito porque esta CAP llevaba allí pues como 30 años con este equipo y cuando acabamos la formación, ella que estuvo todas las sesiones sin hablar, sin decir nada, observando, sin hablar, sin decir nada, observando, el último día que le pregunté, bueno, el grupo todo el mundo tiene su posibilidad de expresarse y tal, y esta mujer dijo, llevo 30 años aquí, me jubilo el año que viene, y yo pensé que las conocía, que conocía a mi equipo, y me he dado cuenta que en realidad no las conocía. Fue muy bonito, una llorera. Porque realmente esta técnica trabaja con la verdad de tu alma. No hay trampas ni cartón. No las hay. Y cuando pretenden, siempre le digo, esto no te lo puedo comprar. Es porque es que es el trazo que guía. El trazo el que te va guiando, el que te va guiando, el que te va guiando, el que te va guiando. Y es muy, muy bonito ver además como profesionales que dominan muy bien el genososograma como una herramienta de recogida de datos, cuando pasan a utilizarla como una técnica diagnóstica, cuando empiezan a entrar en la técnica, ellos mismos dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque no entra la razón. El inconsciente no es dogmático, no es normativo. Le da igual lo que tú sepas o lo mucho que tú sepas de algo en concreto, porque no es su lenguaje. El inconsciente es expansivo, es creativo, tiene otra manera de expresarte. No utiliza conjuntivas, no utiliza ni lo bonito, ni lo feo, ni lo lógico. No, el inconsciente solo se va a mover para asegurar dos cosas, nada más que dos cosas. Se mueve el inconsciente si la supervivencia del sistema o la homeostasis se ha roto o está en peligro. Entonces el sistema se va a mover. El sistema se va a mover. Y con esto trabajamos. Pero ahí vamos al origen. Entonces dejamos de dar vueltas, dejamos de lo que yo digo, la tejedora, deja de tejer dando una explicación de lo que tú crees, con juicio, deja de tejer, vamos abajo, 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 abajo. Vamos a la verdad de alma. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cómo puedes ver el fondo del lago? Cuando la superficie está tranquila. Si tú coges un lago y empiezas a tirar piedras y piedras y piedras, no vas a ver nada de lo que hay en el fondo del lago. Entonces, aquieta la mente, deja de meterle piedras a tu lago porque no vas a ver lo que hay de verdad en el fondo. Y esa técnica dice, vamos a callar la mente y vamos a dejarnos ver lo que hay en el fondo de tu alma. Entiendo que esta técnica es útil sobre todo, dices que se empieza con un motivo de consulta y entiendo que coge mucha fuerza esto cuando llevas muchos años con el mismo tema a lo mejor, que tú piensas que es por un lado y no se está solucionando, entonces es que hay otra cosa, ¿no? Podríamos decir. Y has dicho antes que cuando viene un usuario, un paciente o con quien haces la práctica, dices que el motivo de consulta que te dan al principio no es la verdad o no suele ser toda la verdad. ¿Eso por qué pasa? Es decir, hay una hay un hay una intención de engañarte del paciente, de engañarse a sí mismo, es consciente. ¿Por qué pasa? No hay ninguna intención de engañar, ni muchísimo menos, ¿no? Para nada. Eso pasa por la homeostasis. No es por otra cosa. Y porque muchas veces uno no tiene ni idea de lo que acompaña al motivo de consulta. La homeostasis, que es máxima eficacia, mínimo desgaste. Entonces la persona va a hacer todo, si hacemos eso, lo que nos genere menos desgaste, en este caso emocional. Entonces, y sobre todo lo que esté más aceptado en el ámbito social en el que nos movemos, ¿no? Y porque además la persona no tiene ni idea de lo que hay detrás, pero el consciente le da permiso, de alguna manera, para entrar en el inconsciente a través de algo que pueda manejar. O sea, es más fácil venir al motivo de consulta diciendo, como el caso de una chica de hace muchos años, de una chica que había conseguido un cargo de responsabilidad en una empresa grande
Y ese cargo implicaba que tenía que dar muchas conferencias o muchas, no sé cómo se llama en el ámbito de la empresa, presentaciones o no sé. Y el tema que tenía es que le costaba mucho hablar en público. Entonces, primero, lógica, ¿eh? O sea, los pies en el suelo. ¿Qué has hecho para solucionarlo? Pues había hecho de todo. Entre ellos, entre otras cosas, cursos de oratoria. Bueno, ¿se solucionó? No, no se solucionó. Pues debe haber algo. O el curso era muy malo, o hay algo. Vamos a pensar que el curso hizo su trabajo. ¿Qué pasa? Es más fácil decir, tengo problemas de hablar en público, dificultades para hablar en público, que recordar o poner en primera línea que tuve una infancia donde nunca me dejaron expresarme, por ejemplo. Porque igual eso está escondido en la psique, en la primera infancia, donde el consciente todavía no se había desarrollado. Pero el malestar se inhibe, pero no se anula. Se inhibe para dejarte continuar, pero en algún momento te lo vas a encontrar y te lo vas a encontrar en el trabajo, con las parejas, en lo laboral, te lo vas a encontrar. O sea, el malestar nunca se inhibe. Es como si pones un león en una jaula, bueno, has inhibido la capacidad salvaje del león, pero el león sigue siendo un animal salvaje. Solo lo has inhibido. Con los dramas de la familia, con todo eso que quedó inconcluso, lo que se hace es se inhibe la actividad conflictiva, pero no se suprime. Eso se le llama memoria. Y entonces esa memoria va a ir filtrándose, porque tiene que salir de alguna manera, porque es una tensión que sigue ahí y hay que repararla o hay que hacer algo con eso, y eso va a ser lo que la persona te va a traer a motivo de consulta. Entonces se lo puede enseñar de muchas maneras. Las consultas son de lo más variado. Y hay que saber escuchar el motivo de consulta. Claro, en este ejemplo dices, tengo dificultades para hablar en público o tal, el consciente te puede decir, un curso de oratoria. Sí, claro. 1 más 1 es igual a 2. Sí. Y igual si soluciona, pues se soluciona. A lo mejor la memoria no era muy grande. Claro, pues si no se soluciona, ahí está el tema, ¿no? De decir, hay algo más detrás que es Sí, como eso. la raíz del problema. Sí. Y ¿Qué entiendo hay que detrás? hasta que no te das cuenta, lo Mm, afrontas y lo aceptas o lo asimilas, Sí. ¿no? El problema va a seguir ahí. Sí. Es como un nudo. Sí. Un bloqueo de energía. Entonces ahí pone cuando se repiten las cosas. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hablamos del consciente y del inconsciente un poco sin decir que es el bueno o el malo, pero como si fuera el ángel y el demonio uno en cada hombro, ¿no? Un poco. Me surge la pregunta porque hasta donde yo sé, el inconsciente siempre ha estado ahí, Sí. pero el consciente no. No. El consciente, hasta donde tengo entendido, entra en el tablero de juego a partir de los 6-7 años. Sí. Entonces, ¿qué pasa antes de que el consciente entre en juego y qué implica cuando llega el consciente? ¿Qué pasa? Lo que pasa antes de que el consciente entre en juego es que toda esa información que hemos aprendido sin darnos ni cuenta se articula como verdad. Porque no hay filtro. No hay filtro de razonar, no hay filtro de segundas intenciones, no hay filtro de ningún tipo. O sea, eso es verdad. Y es verdad porque me ha permitido desarrollarme y seguir vivo en esta familia. Entonces, tú imagínate, hay cosas que ni las sabemos porque vienen de memoria natal, de cuando estamos en la barriga de nuestra madre. Y a la madre le viene de arriba, es que hay que ir más arriba. Pero tú imagínate que un niño pequeñito, desde que nace, a los 2 años más o menos, hasta los 6 años, por decirte algo, se ha pasado la vida escuchando a su alrededor que es un desastre, o por ejemplo, cállate, haz el favor de callarte ya, pues el niño aprende que la manera de estar en el mundo es callándose, por ejemplo, porque eso le ha permitido sobrevivir, o no hacer nada bien, o otra, qué desastre. Entonces es muy importante cómo hablamos a los niños en primera infancia. Es muy importante sembrar el tallo fuerte. Y sembrar el tallo fuerte quiere decir alimentar una buena autoestima. Porque una buena autoestima en primera infancia hace que ese tronco crezca más fuerte, esté más preparado para el vendaval de la vida que le pueda traer. Si no, es que a la primera viento que va a venir se va a caer. Se va a caer y cuando se caiga va a reafirmar la creencia que tiene, que no puedo, que soy un desastre, que tal, que no sé qué, no sé cuántos.
Y cuando llega al consciente, porque claro, hasta los 6 7 años han ido pasando acontecimientos que tú no tienes un juicio interno de si está bien o está mal, si lo quieres o no, simplemente lo integras. Y cuando cuando empezamos a ser conscientes, ¿qué pasa? Porque Depende. habrá cosas que a lo mejor dices, ah, hostia, pues a lo mejor esto no me cuadra o lo juzgas como que no lo quiero, pero otras cosas que te entran, que son naturales para ti, estás Sí, acostumbrado. por eso que depende. Depende de la fricción que genere. O sea, tú puedes estar toda la vida haciendo lo mismo o en la misma historia, en la misma charca que llamo yo. Mira, esa charca te sabes mover, has generado tu homeostasis, te sabes mover ahí y no te genera malestar. Pues pasará ahí toda la vida, en base a la lealtad al sistema, pero sin darte cuenta, pero no te genera malestar. El tema es que hay una fricción entre lo que han dicho que tienes que hacer y lo que tú quieres hacer. Entre la identidad heredada y la identidad adquirida. Ahí se genera fricción. Por ejemplo, lo típico que pasa. El padre o la madre de familia que con toda la buena intención del mundo han creado, me acuerdo un caso, han creado un negocio, que era en este caso era una frutería, pues para que la familia prosperara y para que a los hijos no le faltaran de nada, ¿no? Bueno, pues claro, en la cabeza de esa familia lo que está es que la frutería es lo más y que evidentemente el hijo o la hija se va a quedar con la frutería. Y el hijo se queda con la frutería porque decía a su padre que no se la queda, ¿no? Puede ser que se quede con la frutería toda la vida tan pancho y tan feliz y súper agradecido y bien y no pasa nada. El problema es cuando eso genera una fricción entre lo que yo quiero hacer y lo que estoy haciendo. ¿Por qué no puedo decirle a mi padre que yo no quiero la frutería para nada? Entonces eso a veces pues ¿cómo te lo va a mostrar? Pues igual te salen gastritis o te cae el pelo o estás de mal humor o empiezan a pasar cosas con más o menos conciencia que hace que te cargues el negocio o cuando el padre muere sientes como el permiso, la libertad para hacer la tuya y cerrar la frutería. Ujú. Depende de la fricción que genera en la persona. ¿Qué pasa con esas personas que no han tenido la misma suerte que otras de tener esa acogida en la infancia, esa estabilidad, esa estructura, ¿no? Ese cuidado de la autoestima? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué consecuencias tiene? Es que, mira, ¿cómo me has dicho? ¿Qué pasa con la gente que no ha tenido esa suerte de tener una familia que la ha acogido o así, ¿no? Es que esto no va así. Esto no va así. Porque hay gente que ha podido tener... Mira, hay gente que tiene todo y con todo no hace nada. Y hay gente que tiene nada y con nada hace todo. Entonces depende. Y te diré más. No es que tenga que ser así, pero habitualmente ¿qué pasa? Que en el malestar el crecimiento es más rápido. O en el malestar hay más crecimiento que en el bienestar. Porque en el bienestar la gente se apalanca. Se apalanca, entonces como ya lo tengo todo, se apalanca y entonces cuando te apalancas, lo que acaba pasando, a la larga o a la corta, es que acaba apareciendo el famoso vacío existencial. Nos desvaciamos, porque no encuentran sentido a nada, porque lo tienen todo. Entonces nunca hay que dar todo. Nunca hay que dar todo. Entonces la gente que no ha tenido, y no es una cuestión de suerte, sino la gente que no ha tenido, hay veces que no se puede, que no pueden, porque hay que ver la energía que está moviendo a esa persona. Pero hay gente que ha tenido una infancia muy, muy, muy complicada y tenías que verlos. Hay gente que no puede, que se queda por el camino. Porque en ese camino más o menos se puede manejar. Pero no va de suerte, aunque podía parecerlo, ¿no? Que claro que es mucho mejor tener una familia nutritiva, pero la familia al final es un campo de experimentación y un campo de crecimiento. No se puede crecer más en mejor sitio que en una familia en la que te ha tocado crecer o nacer, ¿no? Pero no es porque la gente que haya nacido en familias de dinero o que lo tienen todo tenga mejor vida que tú, no necesariamente. Esto no va de materia, no va de dinero. Esto va de procesos. De qué haces con tu vida para crecer, para ser mejor persona. Cómo agradeces eso que tienes y qué haces con eso.
Al final no es lo que te pasa, sino qué haces con eso que te pasa, ¿no? Y ahí está otra vez cómo vas a percibir esa realidad. Y a veces es muy difícil, yo sé que no, que la teoría a veces es muy difícil, porque hay gente que nace con muy poca energía, o sea, no tiene combustible a veces para asumir eso, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, la energía que mueve las personas. La energía que mueve a las personas. Sí, bueno, yo la energía que mueve las personas la identifico con el lenguaje de los números, que eso sé que genera mucha controversia, pero funciona. ¿Cómo es eso? Esto hace tiempo que lo aprendí, me costó mucho aceptarlo porque me parecía una tontería sin base ninguna. Me costó muchísimo tiempo aceptarlo y al final lo acepté porque me pasé muchos años eh, probando y observando justamente para comprobar que no tenía sentido ni base ninguna. A ver, cómo te lo cuento? Tú imagínate que te tocan que suena una música, pues un tango. Pues a ti te va a tocar bailar al son de la música del tango. Si te pones a bailar sardanas, algo no va a funcionar. Entonces, esto va más o menos igual. Ya viene esto ya viene de Pitágoras, que se dio cuenta con los números, se podía... eh, a ver, ¿cómo te explico esto? Eh, Cuando hablamos de los números, hablamos como mínimo de dos dimensiones en los números, la dimensión cuantitativa y la dimensión cualitativa. La dimensión cuantitativa es lo que vale el número, una unidad, dos unidades, tal, tal, tal. La dimensión cualitativa son las cualidades que tiene ese número. Por ejemplo, si hablas del número 2, 2 son dos unidades a nivel cuantitativo. Pero si eso lo llevas a lo cualitativo, el 2 pasa a ser la dualidad, por ejemplo, o la polaridad. El 2, yo con otro. Y lo mismo pasa con todos los números, ¿no? Los números tienen cualidades. Cada uno de nosotros, como tienen cualidades, tienen una energía, esos números, porque se mueven en diferentes vibraciones. Cada uno de nosotros somos una comunión de números. De hecho, a nivel consciente, en nuestra vida es imposible gestionarla sin los números. Tú tienes un número de la seguridad social, tienes un número de zapato, tienes un número de teléfono, tienes un número de matrícula. El universo se creó en base a números. Los ordenadores funcionan con esquema binario. Toda la vida funciona alrededor de los números. Pero en nuestra vida de nuestra energía, los números tienen una importancia capital porque te marcan tanto el comportamiento como tu funcionamiento emocional a través de los números. Eso, cuando me di cuenta, no solamente lo llevé a mi vida, sino que además lo llevé al sistema familiar. De manera que todos los que trabajamos en esta técnica también trabajamos con los números y vamos poniendo la energía numérica de cada persona de la familia. Y te da una información muy certera de lo que está pasando y del para qué se movió el sistema de esta manera en función de la energía que lo mueve. Entonces, si tú respetas el ritmo que marca tu vibración numérica, si tu vibración numérica marca tango, bailas tango, el riesgo de enfermar disminuye mucho porque estás alineado con tu energía. Como el coche, si tú al coche tienes un diésel y le pones gasolina, ¿te va a funcionar? Sí, te va a funcionar, pero tarde o temprano se va a cargar el motor. Pues tu motor energético, tu energía, debe de estar vibrando al ritmo de la música que marca tu vibración numérica. Y eso lo ves porque te lo van a enseñar. Hay una parte que es comportamental y una parte que es emocional. La comportamental te la van a enseñar y la emocional la puedes identificar a través con el árbol, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de esto, la verdad es que fue un petardazo. Yo sé que esto genera mucha controversia, mucho rechazo. Yo respeto, o sea, más que respeto es que entiendo, lo entiendo. Cuando quieren discutirme esto, de verdad que yo ya no entro en discusiones porque esto no va de tener razón. Yo no quiero tener razón. No quiero tener razón, te la doy toda. Entonces no voy a discutir.
porque no vamos a llegar a ningún sitio, porque es una discusión de querer tener razón para qué, para no moverme de mis marcos referenciales, para no moverme del marco conceptual, para no moverme del paradigma donde estoy, porque ese paradigma, ese marco conceptual a mí me da una identidad y una seguridad, y no quiero moverme de la seguridad, y esa seguridad yo le llamo la cáscara. Cuando tú quieres llegar al fruto de una almendra, la almendra tiene una cáscara. Si quieres comerte el fruto de la almendra, tienes que romper la cáscara. Yo no puedo romper la cáscara de nadie. No la puedo romper, ni tengo el objetivo, ni es mi trabajo romper la cáscara de nadie. Pero cuando discuten, según qué cosas se discuten, no solamente esto, cualquier cosa, uno quiere quedarse en su cáscara y no quiere moverse de ahí. Quiere quedarse en la protección de lo que sabe, de lo que cree, de lo que ha aprendido, de lo que es, de lo que la hace. Es que la vida es otra cosa. No es que eso no se tenga que tener en cuenta, pero que vivimos la vida en dos partidos, que estamos en primera y en segunda división, y en primera división siempre está el inconsciente. Y una de las maneras de expresarse al inconsciente es a través de la energía de los números. Y yo puedo entender que la gente diga que estoy medio loca, de verdad que lo puedo entender, pero es que voy a seguir medio loca, porque es que funciona. Funciona. Y hace muchos años que lo hago y las Antonias lo han visto y funciona se avanza mucho más y mucho más rápido, vas mucho más directo a entender y a comprender lo que está manejando el sistema familiar. Pero mucho más. Lo tengo archicomprobado. Los números, en cierta manera, te hablan de la personalidad de la persona que tiene esos números, por decirlo así. Te hablan de la energía que mueve a esa persona. O sea, el motor de arranque que llamo yo. Es como el eneagrama. Yo el enneagrama no lo conozco y no me quiero meter porque no quiero hacerme líos. Sé que hay el enneagrama y que la gente habla de los tipos, me parece el enneagrama y tal. No he entrado ahí para no hacerme líos porque esto ya tiene su cosa. Pero es como el motor de arranque y a veces que veo, por ejemplo, circunstancias, imagínate una persona que ha nacido con una infancia muy difícil, de maltrato, de abuso, de abandono. Si el motor de arranque no está fuerte, no va a ser muy difícil que salga adelante. Y eso también la persona le da con mucha paz porque deja de culpabilizarse y deja de sentir que no es capaz. Dices es que con esta energía este coche no tira. Entonces tienes que entender cómo funcionas y qué es lo que te está pasando para tratarte con más amor, para tratarte con más compasión y para entender mejor el por qué estás aquí, no estás allá o no has conseguido. Porque tienes que estar alineado con lo que alimenta tu alma. O sea, esto no te acompaña la energía, no te acompaña. Y tú solo con ver los números de alguien, ya es como que puedes conocer cómo es esa persona. Conocer, siempre uno se conoce a sí mismo, pero sí que puedo saber muchas cosas. Porque he estado cotilleando tu web y he visto que haces sesiones de carta numérica. Sí, Y claro, o sea, ahí te llega gente que tú no conoces de nada, te vienen con su matraca de números y, y tú les empiezas a contar sobre ellos, sobre la pareja, la familia, y tú no sí. conoces de nada a esa persona. O sea, ¿esto es adivinatorio o...? No, esto es aprender a leer. Si mucha gente me lo dice esto, ¿cómo lo adivinas? Que yo no adivino. Si tuvieran que adivinar, cerremos. Yo no adivino nada. Lo que hago es leer la energía de los números. Igual que si tú hablas, yo no sé japonés y tú sabes japonés y hables un libro de japonés y me empiezas a leer. Yo te digo, ¿cómo lo adivinas con estos palos? ¿Cómo adivinas lo que ponen esos palos así puestos? Tú no estás adivinando nada, estás leyendo el lenguaje. Pues yo leo el lenguaje de los números. Y entonces leo, porque cojo el lenguaje de los números más la historia familiar de esa persona, que también la meto en la sesión. Y entonces empiezo a ver cómo se van articulando, y le doy a la persona un relato de su energía, de cómo funciona, de cuidado con esto, que te puedes liar, que se da la vuelta a la tortilla, que esto te viene de la familia, que esto no es tuyo, los ciclos de la vida, ojo con esto, cuidado con el trabajo. O sea, más que cuidado, es que tenga un mapa. Yo siempre digo que la persona sí que viene con un pan debajo del brazo, que es su carta numérica. Y a partir de ahí tienes una ventaja enorme. Una ventaja enorme de, por ejemplo, yo cuando acabé el máster, mi directora de máster, mi directora del trabajo de fin de máster, que le estoy tremendamente agradecida,
eh, me propuso hacer el doctorado. Y yo me voy a mis números y a mí me cuesta 0, poder tomar una decisión. Dije, no, ya está, ya está. Y ella me insistía, digo, no. Entonces, al final dije, mira, he cambiado doctorado por libro. Entonces, yo escribí el libro y ella me lo supervisó. Era mucho mejor para mí esto que un doctorado. Entonces, puedes tomar decisiones más rápidas y más en acorde a tu alma. Claro, esto es una herramienta que te da mucha ventaja de cara a la otra Sí. persona, ¿no? Porque lees las cosas desde otro punto. Em, las sesiones de carta numérica, o sea, ¿qué es? ¿Es como una sesión de terapia con el psicólogo o No, yo no cómo sé, funciona? no, porque yo de entrada no soy psicóloga. La sesión de carta numérica es muy sencilla porque es como muy amable y muy cómoda para la persona. Y además regalan muchas cartas numéricas, las regalan. O sea, imagínate, te dan este regalo, no sabes qué es, la gente viene, no tiene ni idea de lo que le han regalado ni de qué es, ¿no? Lo único que tiene que hacer la persona es darme unos datos que yo le pido en un formulario, que fundamentalmente es los apellidos del padre, de la madre, el nombre del DNI y la fecha de nacimiento, nada más. Y yo con esto confecciono todos los gráficos numéricos. Y a partir de aquí nos vemos en un Zoom, le pido 4 datos de la familia para un poco ahí hacerme una composición del lugar de lo que se está moviendo ahí. Y a partir de aquí yo le empiezo a explicar y poco a poco en la sesión, con lo que yo le voy diciendo, la persona me va explicando, llega un punto en que yo cojo como la punta de donde está, de donde tirar para hilvanar toda la historia energética de esa persona. Son 3 horas, 3 horas y media. Bueno, a veces que me acuerdo con un chico que se le regalaron la carta, no tenía ni idea de lo que se iba a encontrar. Tuvimos que parar, pobre. Y yo, bueno, vamos a parar. Descansa, ves a tomar el aire. Después decides si quieres volver o no quieres volver y me dices, a ver qué quieres hacer. Volvió. Me acuerdo también otra vez, hace tiempo de esto, una Antonia hace muchos años que me escribe y me dice, Cristina, he cogido a mi hijo, tenía un niño pequeñito de 2 años, y me he ido de casa. Y yo, ay, Dios mío. Y yo, Antonia, ¿qué ha pasado? Y entonces ella me dijo que me quería enviarme a su marido para que le hiciera terapia. Digo, no voy a hacer eso, dar una vuelta. Y al final lo que acordamos es que, porque ella también lo vio claro, es que yo haría una sesión de carta numérica con él, haría una sesión de carta numérica con ella y después haremos una sesión conjunta. ¿Para qué? Para que si tenían que separarse o no separarse, lo hicieran con todas las cartas encima de la mesa. No desde el rencor, desde la rabia, desde el porque tú y el porque yo y la tejedora, otra vez las piedras encima del lago, las piedras. Y vamos a dejar de tirar piedras y vamos a ver qué hay en la energía de los dos y cómo podéis, dónde está la fricción y cómo podéis suavizarla. Siempre y cuando hay amor, yo siempre lo digo, escúchame, si hay brasa, vale la pena. Si no hay brasa, busca un abogado que se vive una vez, o sea, no va a perder el tiempo, ¿no? Y siempre partiendo de la base de que esa relación vale la pena, que hay un amor ahí, ¿no? Claro, porque realmente cada uno ve la realidad desde sus gafas o su perspectiva, ¿no? Sí, Y puede pasar que a lo mejor a ti algo te molesta muchísimo y y para la otra persona es lo más normal del mundo, no es ni siquiera consciente. sí, o que no saben de lo que le estás hablando. Y ahí hay un Claro, conflicto. sí, claro. Entonces, estos números vienen determinados por el momento en el día, tu fecha de nacimiento y tu nombre. O sea, desde que naces. No solo eso, para hacerlo bien, o por lo menos como yo lo hago, yo trabajo con 2 bases numéricas y otro gráfico. Entonces, para confeccionar una de esas bases numéricas necesito el nombre conforme te registraron en el DNI, los 2 apellidos del padre, los 2 apellidos de la madre y la fecha de nacimiento. Ujú. Con esto es suficiente. Entonces es como. Y ya esto para toda tu vida. Ah, sí, eso es muy simpático. Es una sesión muy útil porque siempre lo digo, la gente se lleva la sesión grabada y siempre lo digo, esto te sirve para siempre porque la energía no cambia. Lo que sí cambia es el contexto donde vas a mover la energía. Eso siempre está cambiando. Entonces, cuidado en los contextos porque la energía se te va a ir para un lado, se te va a ir para otro, porque es muy dinámico.
Es muy dinámico, siempre hay que encontrar el punto de equilibrio en tu energía. No hay números ni buenos ni malos, es siempre lo mismo, el punto de equilibrio. Pues te puede ir la pinza para un lado o para otro. Entonces, estas dos técnicas que comentas, tanto el genosociograma Mm, como los números, que al final es como ver la realidad desde otro punto, ¿no? sí, Darle sí, otra interpretación, otra lectura a todo lo que pasa. sí, sí. ¿Cómo lo aplicas en la figura de trabajo social y qué ventajas te da? A la hora de utilizar esta técnica diagnóstica, te da muchísima claridad, muchísima certeza. Que esa certeza después acabas corroborando con la persona. Ya lo hemos probado muchas veces. Porque hay veces que viene gente que nos da formación, que nos permite practicar con los alumnos y, y analizamos el sistema familiar. Esa persona viene de fuera, no tiene ni idea. Y entonces hay un momento que le decimos, a ver, pues pones al padre, pues mira la energía del padre. Es muy importante, por ejemplo, saber el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de concepción, la fecha de defunción, si está muerto, y la profesión. Eso es muy importante. Esta información siempre la ponemos en el sistema familiar. Porque con la profesión tenemos mucha información también. Y con la fecha de nacimiento podemos ver qué energía mueve a esa persona en el sistema familiar. Y a veces le vamos diciendo cosas que la persona dice, pero ¿esto cómo lo sabéis? Pues la energía que mueve. Vas como leyendo, ¿no? Un poco Vamos de leyendo, es leer. entre una cosa y otra. Y si no está bailando al son de la energía que marca, es que tiene muchísimas carpetas que llamo yo, muchísimas lealtades, muy frenado. ¿Y por qué no estás haciendo lo que te marca tu energía? Y ahí es cuando la gente enferma. Claro, o somatiza o lo que sea. Claro.